En Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y comprender, analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Un país que tiene la posibilidad de salir adelante si los hondureños le dedicamos o le dedicáramos un poquito más de nuestro empeño, cada quien en lo que le compete hacer. Tendríamos un excelente país desarrollado, generador de riqueza, generador de empleo y por supuesto con las necesidades básicas cubiertas, porque eso es básico ante una situación de un país como el que estamos nosotros viviendo. Lamentablemente la delincuencia, lo que es también la inmoralidad, lo que es el irrespeto a las leyes, el irrespeto a las responsabilidades, el irrespeto a los vecinos, el irrespeto a todo y el irrespeto a uno mismo también es el pan diario. Y en ese sentido, los hondureños tenemos que tener un poquito más de conciencia ante lo que está sucediendo. ¿Qué significa para un país como el nuestro, por ejemplo, incorporar la lectura de la Biblia en las escuelas? Unos que se oponen, que son poquitos realmente, porque el 99.9% somos cristianos, y eso, aunque les duela a muchos, bueno, a pocos, que les duela a pocos, el 99% somos cristianos, el restante son ateos y de otras denominaciones de las cuales no tienen a Cristo como su redentor. Pero en este sentido hay oposiciones que se respetan, pero esos que se oponen son los que hace algunos años, algunos meses, proponían lo que era la política de género, lo que era la lectura de un libro M28, lo que era situaciones de educación sexual media rara. Y digo media rara porque nunca nos explicaron, al final de cuentas, qué es lo que querían enseñar en la sexualidad. Esos grupos son los que se oponen en este preciso momento a lo que es la lectura de la Biblia en las escuelas. Y por supuesto hay otro sector de cristianos que consideran que no es necesario. Pero de eso se trata, que busquemos el mejor camino para tener un mejor país. Y si hay una guía espiritual, y si hay algo que nos puede cambiar la mente, evitar que seamos delincuentes, que seamos violadores, que seamos generadores de violencia, entonces creo que valdría la pena hacer la lucha en el país, un país que está muy deteriorado. En lo personal yo he considerado desde hace muchos años, y aquí ustedes que nos ven, he dicho varias veces, que hay 5 aspectos o columnas que las que yo creo que deben cambiarse en educación. Entre ellos, lo que es incorporar una columna como matemática financiera para que le enseñen a nuestros estudiantes y futuros emprendedores cómo hacer una empresa y tener la facilidad económica para colocar su empresa. Lo que es la investigación científica, que se debe incorporar desde los primeros años también de la infancia para que inspire a los niños a tener esa diferencia e investigar y no quedarnos nada más en un conocimiento para poder ser empleados, sino empleadores. Luego, un segundo o tercer idioma, que es básico en esta cuestión. Y lo importante también, como cuarto pilar, es, en este caso, la tecnología. La tecnología, hablando no la computación en sí, sino incluso la inteligencia artificial que ahora se maneja. Y la tecnología como tal. Y el quinto pilar, que es básico, sería la moral y la cívica, donde a nuestros infantes no solamente se les enseña a leer en la Biblia, porque todavía estamos enseñándoles a leer en Cipotes, Prisión Verde, y son buenísimos, de Ramón Amaya Amador, pero ya tenemos que cambiar eso, la lectura de la Biblia y por supuesto la lectura de la Constitución de la República, para que vayamos conociéndola, respetándola y no creamos que se tiene que cambiar, porque aquí está todo lo que permite que convivamos como ciudadanos. Son los 5 pilares que yo
he compartido durante muchos meses en este programa y otros programas del canal. Así que hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado para que hablemos de este tema y otros temas más relacionados con la ciudadanía de este pueblo tan noble como es el hondureño. Y le agradezco profundamente la presencia el día de hoy al pastor Osvaldo Canales. Bienvenido, pastor. Un agrado tenerlo en Unidos en Diálogo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, el honor es mío estar en su programa, doctor Portillo, y tener diálogos que construyen una sociedad, ¿verdad?, desorientada, y que podemos ayudar y poner en acción y pensar en el bien común de la población y hablar un poco por aquellos que no tienen acceso al hablar. Entonces, para mí es un honor poder estar con usted y hablar de estos temas que construyen ciudadanía, buscar consensos para llegar a los acuerdos. Tenemos que ser una población en la cual predomine el diálogo y el bien común. Ser una sociedad en la cual los valores no se pierden, los valores son eternos, pero los valores se han dejado a un lado. Entonces, como el sentir el pesar de los demás, el poder, la empatía, poder sentir, ponerse en el zapato de los demás, no es una cuestión que de la noche a la mañana, es un proceso que se aprende en casa y que nos ayuda a cultivar la ciudadanía, pensando en el bien también de los demás y no solamente en una sociedad yoísta. Pastor, como usted mencionó algo clave en este momento, que se aprende en casa, nos gustaría saber a su servidor y a todos los televidentes dónde nació el pastor Osvaldo Canales, dónde pasó su infancia, jugó Maules, trompo, y cómo llegó a ser pastor, en qué momento de su vida tuvo ese toque, ese llamado para dejar de ser una persona común y corriente a transformarse en una persona convertidor de personas buenas. Muchas gracias por la oportunidad, doctor Portillo. Cada uno de nosotros tenemos un antes y un después. La naturaleza del hondureño es que hemos sido forzados en la vida y Dios nos ha dado esa capacidad. Yo soy de la finca Bananeras de Progreso, del departamento de Lloro. De ahí es la familia Canales Villatoro. De ahí nací yo y tengo 3 hermanas. Soy el varón, somos 4. Y nacimos en los campos bananeros, en la finca bananera, en aquellos tiempos donde las fincas bananeras eran muy fuertes. Pero en el conflicto de 69 de El Salvador y Honduras, mi madre tuvo un problema y murió. Y entonces nosotros, el rumbo de nuestra vida cambió porque yo nací del primer matrimonio de mi madre, nací yo. Y mi madre después tuvo 4 hijos más con una persona de El Salvador, quien decidió llevar a sus hijos. Y a mí me recogió mi abuela materna, y en el cual era una persona que me inducía en los valores y principios del reino, que son principios eternos. Me dormía en la banca, en las piernas de ella, cuando iba a la iglesia. Ella fue, como dice la abuela Loida que tuvo Timoteo, en el cual fue la que le indujo a hacer lo correcto, a caminar rectamente, que aunque muchas veces decían que hacer lo correcto, si uno hacía lo correcto, que siempre había mucha gente que era más viva para hacer las cosas. Entonces, desde pequeño yo he aprendido acerca de los principios y valores eternos que son de Dios. Y después se me mandó a estudiar acá a Tegucigalpa porque habían algunos familiares acá y tuve el acceso. Fui la primera promoción del INTAE, del Instituto de Empresas, y después estuve un tiempo en la universidad, en aquel tiempo era la superior del profesorado, y estando ahí
habíamos 2 personas. Siempre cuando vine de Progreso hacia la capital, siempre busqué una iglesia. Siempre busqué una iglesia donde congregaran porque era un ambiente muy diferente a lo del pueblo y sucedieron muchas cosas en el proceso. Pero cuando la palabra está clavada en el corazón de uno, uno toma decisiones fuertes. Y mi abuela siempre me inducía. Ella murió de 98 años, murió mi abuela. Inclusive ella preparó su sepelio. Me dijo a mí, mi hijo, perdí una hija, pero gané un hijo. Ella me miraba como hijo. Y entonces eso fue algo extraordinario que yo... ella me dijo, no quiero morir de algo, yo quiero acostarme, me dice, y morir, dormir para siempre. Y así fue, doctor. Entonces mi abuela murió y me dijo dónde la enterrara, la llevé al pueblo, ella ya vivía acá y fue una persona que marcó, ¿verdad?, nuestras vidas y la pasión de Dios y fui... A los 15 años ya entendía más, comprendía más de la iglesia, fui a la iglesia, estuve en todos los procesos que hay de discipulado para crecer, para formarme y poder servir al Señor. Y para mí, desde ese tiempo fue una pasión, ¿verdad?, servir a los demás. Crecí con un pastor, Dean Truett, que también partió a la presencia del Señor, que él hizo y organizó un hogar de niños didasco. Él lo formó y cuando nosotros fuimos y participamos ya como pastor de la iglesia, soy el 5º pastor que ha tenido la iglesia, hemos fortalecido el hogar que tenemos de niños y en la calle, y hemos hecho personas de bien, porque yo creo que siempre hay personas que se encuentran en la vida que también son buenos samaritanos, que le inducen a uno el camino. Yo tuve que tomar una decisión complicada como a los 16 años, acá, en el cual no encontraba un ambiente, no encontraba en la gente que me dijo que me iba a ayudar, no me ayudaron. Pero iba a tomar una decisión, pero estaba ahí el consejo de la palabra en mi vida. Y entonces una noche me fui cerca del Estadio Nacional, ahí está el puente Juan Ramón Molina. Y dije yo, tenía como ganas de tirarme de ahí. Surgió esa idea de, mi vida no tiene un propósito de ser. ¿Por qué me han pasado tantos eventos en el proceso de mi vida? Y de repente escuchaba las palabras de mi abuela. Dios dio la vida y Él es el único que la puede quitar. Y aquello fue haciendo en mi vida y ese deseo, yo decía, este río ni agua tiene. Era como un tiempo de verano y me vine hacia el obelisco. Dije yo, más tarde, porque están pasando muchos carros, voy a venir, me voy a lanzar. De repente estoy enfrente de la iglesia donde yo pastoreo. Y un anciano se pasó al otro lado de la calle para decirme, mira, te invito a la iglesia. Ven y escucha. Si no quieres pasar tan enfrente, te puedes quedar atrás. Hay bancas en la parte de atrás y yo te voy a... O sea, Dios utiliza personas para inducirlos a aquellos que ambulamos por la calle sin rumbo y sin esperanza. Doctor, esa noche Dios hizo algo en mi vida. Se me quitó el pensamiento de volver al Juan Ramón Molina y me fui a la casa, me puse a llorar y le dije a Dios, si tú puedes cambiarme, ¿por qué no me ayudas y me enfocas en lo que es mi vida? Busqué muchas cosas, yo soy dramaturgo también. Le hice al drama buscando cómo llenar el vacío del corazón, pero ya cuando me encontré con el Señor, Él ordenó mis pensamientos y me hizo una razón de ver. Era una persona tímida, era una persona muy apartada, era una persona que no dialogaba mucho con las personas, pero cuando Dios operó en mi vida, le estoy hablando ya casi 50 años. 50 años ya, donde Jesús vino, le abrí la puerta de mi corazón y le dije, yo no puedo más, necesito que me ayudes. Y ahí comenzó el cambio de mi vida. Y empezó su camino. Así es. Que ahora es sí. Dirigiendo la iglesia. Dirigiendo la iglesia, y en la iglesia donde yo crecí como niño, llegué a ser el 6º pastor de la iglesia. Y en esta oportunidad ya
entregado a la misión nuestra. 26 iglesias ha abierto a nivel de país y las he entregado a la misión. Qué bien. Ha sido un trabajo productivo, mi vida totalmente cambió. ¿Cuántas almas has salvado? Es difícil decirlo, pero sí hemos hecho todo lo que haya sido necesario. He aprovechado los medios, he aprovechado donde se me ha invitado para hablar y contar de las experiencias vividas, ¿verdad? A través y le digo a la gente esto, no porque me tengan lástima, ese es mi pasado. Todos tenemos un pasado, pero también tenemos un después. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él cambia, nos da una razón de vivir, un propósito de vida, y Él lo cambió todo. Por lo que nos manda a esta tierra. Así es, hacer el bien, hacer instrumentos de bien. Y siempre Dios me ha utilizado de una manera, no sé, me ha dado una gracia. Y recuerdo que muchas veces ya estando como 2 años de pastores, de ahí en la iglesia, hay una asociación de pastores en la ciudad, de 33 años, yo fui presidente de la asociación de pastores de la ciudad y como 3 años después, secretario de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Por 3 ocasiones he sido el presidente de la Confraternidad Evangélica del país. Qué bien. Y he participado en muchas comisiones con ningún interés, sino pensando siempre en el bien común, pensando en aquellos que no tienen oportunidad, aquellos que no tienen voz, y que Dios me dé la oportunidad, me abre puertas. Yo hablo con personas, casi desde el tiempo creo que desde don Carlos Roberto Reina, de ahí hacia acá, creo que he estado con todos los presidentes, hablando con los presidentes, con todos. Eso significa que ha salvado a más de una alma. Claro que sí. Eso sí. Y entonces su propósito de vida, al final de cuentas, ya como dicen, está saldado. Sí. Porque con una que se salve, sí. Pero hay gozo en el más. cielo, sí. Muchas almas, muchas. Hay muchos hijos espirituales, ¿verdad?, que ahora sirven a Dios, que están. Y una de las cosas más hermosas, me casé con una mujer maravillosa también, y que le pedí a Dios ser un buen esposo. Fue una situación muy difícil en matrimonio porque no había crecido en un hogar, sino en un apartamento. Entonces fue algo que yo le dije, no solamente quiero que sea, yo no oré por una novia, sino por una esposa. Yo no tuve novias, sino una esposa. Le pedí a Dios, quiero una esposa, Dios, para formar, aunque tengo miedo, quiero ser un excelente esposo. Le pedí al Señor eso y ya tengo 43 años de casado. Para 44 años ya, ahorita en febrero. Pastor, ¿y cómo podemos hacer nosotros? Bueno, en su caso, usted lo ha hecho. Sí. Pero necesitamos saber nosotros cómo podemos hacer con su trabajo de pastor para poder seguir salvando vidas, almas, pero para cambiar esa mentalidad difícil que hay en el pueblo hondureño en relación a la violencia, a la criminalidad, todo lo que deteriora moralmente a un ser humano. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted se siente satisfecho? Todavía no, porque vemos el peso y contrapeso, ¿no? De que hay gente que llega y se convierte, por ejemplo, tuvimos un fenómeno donde mucha gente se convertía, pero después, cuando ya se les dejó de ayudar a veces en provisiones, en cosas, se fueron apartando del camino del Señor. Porque muchas veces la gente se queja de mucha injusticia en la nación, que el pobre tiene pocos accesos a los hospitales públicos, que no se eligen bien estas personas porque van no con la intención de servir, sino para servirse. Usted recordará en los años en 2009 y 10 estuve como coordinador del Consejo Nacional de Anticorrupción y representando una sociedad civil, la iglesia, no al gobierno ni a nadie, sino a la sociedad civil. Entonces yo observaba muchos casos que enviamos al Ministerio Público, que a través del Departamento Legal, que había mucha injusticia y eso fomenta los malos hábitos de otras personas, fomentan que también otros los hagan.
Yo observaba que muchas personas dicen, si los demás lo hacen, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Se ha vuelto una cultura, o sea, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo. Entonces eso hay que trabajar el corazón de las personas para que estas personas den un vuelco de su vida y que se amen a sí mismos, amen a Dios y amen a su prójimo. Entonces, para los chicos que andan en drogas, los chicos que andan en pandillas, para mí ellos no son los culpables, sino el sistema en que nosotros hemos impuesto en los países, donde hay oportunidad para algunos, no oportunidad para todos. Entonces hay una injusticia, lo que uno observa como pastor, conviviendo con tanta gente, ¿verdad? Que uno ve que se levantan, se vuelven a caer, los animamos, nos ayudamos, de todo tipo de gente que llega a la iglesia. Y hoy en día haciendo tantas cosas, pero seguimos trabajando porque sabemos que cuando la persona se convence de su situación y le da todo su ser al Señor, esa persona puede cambiar el rumbo de su vida. Así como me cambió a mí, el Señor puede cambiar, aunque nunca anduve en vicios, ni nada de nada. Dios me cuidó por el consejo de una abuela, como Loida, que siempre estuvo atenta de mí. Pastor, y en este sentido, es algo que se está discutiendo en este momento en el país, es sobre la lectura de la Biblia en las escuelas, sí o no. Hay sectores que dicen sí, hay sectores que dicen que no. Creo yo que la mayoría decimos que sí. Yo soy un creyente que sí se debe leer. No sé su opinión, pero nos gustaría conocer su idea o cómo implementar un cambio en el sistema de educación nacional que nos oriente a tener esa capacidad ética y moral que hemos perdido. Muchas gracias, doctor. Es interesante esto. Yo estoy a favor de la lectura de la Biblia, pero ¿cómo aplicar la lectura de la Biblia? Recuerde que son a niños que se va a enseñar. Entonces, ¿cómo extraer? Ya hay experimentos, por ejemplo, en nuestra iglesia hay clases para los niños de 2 años a 5 años, de 7 años a 9 años. Entonces en la iglesia hemos construido materiales exclusivos para los niños. Entonces el leer literalmente la Biblia, los niños y los maestros no van a entender. Por ejemplo, aquí le traigo una de las cosas donde yo participo de esto, es alimento para el alma. Aquí participan como 15 escritores, dentro de ellos estoy yo y otros hondureños. Esto lo hacemos, lo extraemos de la Biblia, usted puede elogiarlo y aquí hay una serie de temas que sirve para construir y llenar. Por ejemplo, a niños de 3 a 5 años hay que contarle acerca de la creación, porque ahí se levantó alguien que somos descendientes del mono, pero ¿qué dice la Biblia, verdad? Cómo despejarlo y cómo exponerlo en una manera sencilla como un devocional que los niños puedan entender, bajarse al nivel de los niños. Yo le cuento algo. Sí. Yo, cuando era niño, estuve en una escuela, bueno, en primer grado estuve en la escuela Tegucigalpa, en segundo grado estuve en la escuela Inmaculada, pero tercero, cuarto, quinto y sexto grado estuve en la escuela adventista de Ciguatepeque, el Leonard Fleiss. Sí. Y yo me acuerdo muy bien, de hecho, parte de mi formación cristiana viene desde ahí, perdón, porque se nos daba la lectura de las historias de la Biblia, del Viejo Testamento. Correcto. Desde Adán y Eva. Y así yo me fui conociendo, por ejemplo, lo que pasó con Caín y Abel. Así me fui conociendo lo que pasó con José, vendido. Con Moisés, con Abraham, con Daniel, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego. Todas esas historias que están en el Viejo Testamento, que no tienen religión. No. Ni católica ni evangélica. No, nada. Pero yo le voy a ser sincero, eso me formó a mí para entender el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. ¿Qué sucede si yo no hago lo que debo hacer bien? Las consecuencias. ¿Y qué sucede si yo hago las cosas mal? Entonces, yo le agradezco a la escuela que me formó en ese sentido, ¿verdad? Y eso ha logrado que sea yo quien soy.
Eso es correcto, eso es lo recomendable, ¿verdad? Porque de eso se va extrayendo de temas que principios y valores. Por ejemplo, pero yo estoy consciente que la primera escuela y la primera iglesia es la casa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Deuteronomio 6, dice mi Biblia que tengo acá, del 6 al 9, le dice al papá, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu mente, en tu corazón, y le repartirás a tus hijos, estando en tu casa, al andar por la calle, al levantarte y al acostarte. Hay que contarles una historia a los niños para que ellos tomen el camino del Señor y cuando tengan que decidir, tomen la mejor decisión. Como bien decía el doctor Portillo, es necesario que los niños entiendan por qué es malo hacer algo, y qué es lo bueno y cómo hacerlo, que todo tiene una consecuencia, positiva o negativa, pero eso en la niñez es importante, pero ¿dónde se comienza hoy en día? En la casa, la primera iglesia, la primera escuela es la casa, pero hay un fenómeno. Porque estoy de acuerdo yo que se recojan materiales y se nombra una comisión. Lo que yo entendí que ya el Congreso va a invitar a sociedad civil, maestros, sacerdotes, pastores y gente que sepa, pedagogos de esto. Y eso es correcto. Hacer un libro que no es religión, que no hable sino de la conducta y el comportamiento del ser humano. Yo le digo, Dios utilizó a Loida, que es mi abuela. Yo siempre le decía a Loida, mi abuela, porque ella siempre estaba diciendo, repetí esto. El Padre Nuestro, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y entonces esas son cosas que se plasman en un devocional y el maestro puede ser ateo con quien se sea, pero si tiene un devocional, él solo tiene que leerlo. Sí. Y las imágenes, porque me acuerdo Sí, que para los los textos niños. que eran de la escuela adventista tenía letras grandes e imágenes bonitas, Sí. y la lectura era agradable y se le quedaba a uno con solo una vez que se leía y a uno se imaginaba. Sí, claro. Y eso despierta también. Claro, inquietud de ellos, hay dibujitos y todo. Mi nieta, yo tengo una nieta que está en primer grado y a ella le encanta y me dice, abuelo, ya me sé la historia de Adán y Eva, cómo nacen los niños y todo. ¿Por qué? Le enseñan pintando, coloreando y eso, a eso hay que extraer de la Biblia. Pero cuando la gente dice literalmente, ¿y quién va a leer la Biblia? No, es extraer de la Biblia la sustancia, ¿verdad?, que va a ayudar a que cambiemos la manera de pensar los niños antes de que vaya a hacer algo malo. Pero todo eso, el origen es en casa. La iglesia, doctor, está para fortalecer la educación, está también para apoyar esos esfuerzos que se hacen en casa. Entonces tiene que ser una cuestión compartida, con casa, la iglesia y el Ministerio de Educación. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos de la pausa, vamos a hablar un poquito porque hay algunos sectores, incluso algunos medios de comunicación, dicen, bueno, ¿y cuál Biblia van a leer? ¿La Biblia católica o la Biblia evangélica? ¿Cómo que? Y empiezan una discusión media rara. Sí. Y yo digo media rara porque desde mi punto de vista no tiene nada de que ver eso, ni conocimiento técnico, ni científico, ni pedagógico, ni académico. Exactamente. Entonces, cuando retornemos de la pausa, vamos a hablar realmente de eso, de que si así le sacamos de la duda a aquel que dice, no, es que van a leer la Biblia católica o van a leer la Biblia evangélica. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestra querida patria Honduras. Usted dirá, bueno, hay países en los cuales es obligatorio el Corán y tiene sanciones. Aquí no se trata de eso, y si esos países tienen esa oportunidad, ¿por qué a nosotros se nos quiere negar? Porque hay alguien que dice, bueno, ¿y qué tal si hay alguien aquí de que son específicamente con la lectura del Corán? Bueno, no afecten nada, son la minoría, y aparte de eso, estamos en un país que es nuestro, sí, y los que tenemos que decidir aquí somos los que vivimos aquí, que somos nativos de aquí. Entonces, pastor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de eso.
porque hay algunos sectores que están en contra de la lectura de la Biblia, pero van más allá y dicen, no, pero es que entonces de que nos digan con qué Biblia vamos a adoctrinar a los niños, porque dicen hasta eso, adoctrinar. No es adoctrinar y no se trata de la Biblia católica o Biblia evangélica, pastor, ¿o sí? No, usted aborda bien el tema, doctor, en el sentido de que no, se va a adquirir el conocimiento de que tiene la Biblia para traducirlo de acuerdo a las edades de los niños, de las niñas, hasta sexto grado o hasta qué nivel, para que cada día tenga lectura. Y sabe usted que hay 1.300 traducciones bíblicas de la Biblia, 1.000 traducciones. Y dependiendo de la zona se puede utilizar el lenguaje, por ejemplo, la Biblia más reciente que se ha traducido es como para el vulgo, es una versión popular que todo mundo puede entender. Entonces eso no tiene que ser, la Biblia es la Biblia. Y simplemente se va a extraer los principios y valores que tiene y plasmarlo, enseñarle a los niños de acuerdo a su edad. Y eso no es adoctrinar, no, eso es sembrar principios y valores, como usted decía, la clase de educación cívica. Yo aprendí a sembrar, a hacer hortalizas, yo siembro hortalizas, aún en mi casa, porque en la escuela me enseñaron valores cívicos y valores morales. Entonces son cosas que hay que retomarlas, pero que también hay que hacer cambios arriba de las personas quien gobierna, hacer justicia. Hacer justicia, dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando no gobierna el justo, el pueblo gime. Entonces es importante que haya oportunidad para todos, ¿verdad? Que haya oportunidad para todos y que entiendan de que vamos a poner aún en todo nivel. Por ejemplo, me alegré los otros días que dijeron que había habido un devocional en el Congreso. Pues eso es lo que se va a hacer, claro, para diputados, ¿verdad? Y cómo aplicar leyes y todo que dice la Biblia. La Biblia es un libro, 66 libros que tiene de todo. Y en ella encontramos y extraemos todo el conocimiento que ella tiene. Y jamás la Biblia va a llevar a alguien a la locura o a hacer cosas que no, más bien nos abre el panorama y dice que escudriñar su palabra nos hace mucho bien. Nos detiene al camino equivocado. Entonces, el estudiar la Biblia, no importa qué versión, mire que aquí anda una versión internacional porque esto es de estudio. Esa es una versión Thompson que tiene muchos años. Entonces, pero a mí me gusta porque me explica el texto, me lo explica. Entonces, hay muchas explicaciones, hay muchas versiones y creo que eso es incorrecto a que sea una cuestión doctrinal, sino a dar esos devocionales que de alguna manera van a ayudar en un momento determinado. Porque hay tantos niños hoy en día que quieren suicidar, porque tantas niñas se quieren suicidar. ¿Quién? Mire, doctor, yo vi un informe donde dice que un 43% de nuestra población son mamá y son papá en su casa. ¿Quién les va a explicar a estos niños acerca de principios y valores? Entonces, ¿qué? Yo dije, la iglesia va a ayudar, educación tiene que ayudarles, porque ellos están en una encrucijada. ¿Qué hago? Hace como 3 años yo estaba escuchando que muchos niños de 12, 13, 14 años se estaban suicidando. O no tenemos conciencia de nosotros que no podemos hacer nada por estos niños. De hecho, parte de lo que es el desmantelamiento que ha existido a través de la historia de la Secretaría de Salud, principalmente cuando un administrador de empresa fue ministro, desmanteló esos programas. Entre ellos el programa que había de salud mental, que es el que se encarga de actuar en la salud de la mente de los hondureños en general. Sí. Desmantelaron el programa de tuberculosis, el de dengue. Por eso es que la situación de la atención primaria en salud anda mal en salud. Porque lo que usted dice, esos son datos reales de la salud mental de un pueblo que necesita fortalecerse y entre sus fortalezas necesita la palabra. Así es. Principios, valores que le van a mostrar cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo.
y que todo tiene su consecuencia. Eso es crucial, eso es muy importante para los niños, para que tengamos niños de bien, niños solidarios, niños empáticos, que aprendan a trabajar en equipo. La Biblia habla acerca de eso. Entonces, todo el esfuerzo, doctor, que se puede hacer para formar nuestros niños, que sean gente de bien, bienvenido sea. ¿Habla en la Biblia, pastor, sobre la educación? Claro que sí. ¿Habla sobre la salud? Sí, de todo. Lavado de manos, ¿verdad? Sí, Que hay... Claro, en el tiempo pasado, ¿verdad? Decía que se tenía que escarbar bien y hacer sus necesidades y con un palo tapar eso. Habla la Biblia de eso. Y aún el mismo proverbista Salomón dijo, ¿verdad? Le dice al adulto, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, para cuando se fuese viejo o adulto, para que no suene tan pesado, no se aparte el camino de Dios. Cuando uno de los principios de sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, uno sabe que no tiene que quitarle la vida a nadie. Pero si no hay temor de Dios, somos capaces de cualquier cosa. ¿Y hay en la Biblia relación con las leyes humanas, con las normativas? Claro. Para orientar a nuestros diputados permanentemente con esos segmentos de la Biblia para que no se pierdan. Es correcto, es correcto. Yo, por ejemplo, fui una vez a Estados Unidos y participamos allá en el Senado. Hay devocionales con temas específicos para los senadores, para hacerles ver que el que está sirviendo, el que es colocado en un puesto de eso, representa a un pueblo. Y mire, aquí está yendo más allá el pueblo. El pueblo que ve que alguien no responde a las necesidades, lo va dejando a un lado. Vea, tenemos un Congreso Nacional donde mucha gente ya no volvió a aparecer, porque el pueblo se ha hecho observador de la gente que colocan. Y hay gente que no es digna porque se fueron a servir y no a servirse, ¿verdad? Ellos tienen que ir a servir al pueblo, no a servirse así o asegurar sus generaciones, no. Han sido colocados para ir a hacer el bien común. En Honduras necesitamos hacer el bien común, no solo en algunas épocas como Navidad y que alguien regale una burrita o algo, no, sino todo el tiempo tenemos que ayudar. Ya se imagínase si se midiera, nosotros hacemos brigadas médicas, vienen equipos de Estados Unidos, las iglesias bautistas traen bastantes brigadas al país, vacunas y todo, pero llegó un momento que se suspendió todo eso, ¿no? Teníamos que pagar impuestos por todo eso. Entonces, las iglesias están para servir a los demás, porque sirviendo a los demás, estamos sirviendo al Señor. Y aparte de eso, es un servicio gratuito. Gratuito. Y entonces se dejó de hacer porque le empezaron a cobrar impuestos. Así es. Aquí tenían que pagar impuestos a las cosas que traían. Entonces, son situaciones donde el pueblo va observando y va aprendiendo. Entonces, igual, ¿verdad? Este nuevo Congreso Nacional de la República, ojalá que lea los devocionales, pero que también actúe pensando en los demás, como una forma de servir a los demás. Y eso es una oportunidad que Dios les da, que vayan a servir a los demás. Y eso tiene que cambiar en este país. El país yo veo que está madurando. Hay una generación que está observando. Y hay que abordar ese tema del cobro de impuestos. Así es. Para las donaciones que vienen para las iglesias. Exacto. Porque yo me acuerdo que en la mayoría de iglesias, medicamentos, alimentos, ropa, zapatos. Y para la gente pobre, para la gente que necesita. Así es. ¿Cómo se va a pagar impuestos por eso? Tienen que recapacitar los nuevos, el nuevo Congreso. Funcionarios, Recién apenas creo que van 14, 15 días del nuevo Congreso. Tienen que recapacitar y analizar esa situación de los impuestos para las donaciones que vienen para las iglesias, para el pueblo hondureño. Para llevar brigadas al pueblo hondureño le ayudamos. No recuerdo en estos momentos, pero sí fue un embajador de Estados Unidos, porque ellos casi siempre quieren ver cuando nosotros les informamos cuántas brigadas vienen de Estados Unidos.
Y ese embajador dice, si el Estado, dice, observara y cuantificara todo el apoyo que traen las iglesias de otros países para ustedes y llevar salud a los pueblos, dice, sería un reconocimiento extraordinario. Y sabe que las iglesias gozan de exoneración de impuestos. Y nosotros, en los informes que han habido durante todos los años, ni usamos ni el 1% de las cosas. ¿Por qué? Hay cosas que hay que cambiarlas. Fíjese que, por ejemplo, yo necesito en la iglesia dos bolsas de cemento. Tengo que buscar un abogado para que me tramite la exoneración para comprar 2 bolsas de cemento. ¿Qué hago yo? Es más Doctor, caro. es más caro. Entonces compro las 2 bolsas de cemento y pago el impuesto. Entonces la iglesia evangélica, un 1% tal vez utiliza. A veces cuando les dona un bus para la escuela de la iglesia, porque hay iglesias que ayudan en educación también a los niños, pudiendo rescatar esos niños que están en peligros. Porque yo tengo niños en el hogar que su mamá y su papá, vendedores de drogas, los dos están en cárcel. ¿Quién los recoge? Y me da pesar cuando el INFA me habla y dice que si tenemos más cupo. ¿De quién es? ¿Es la responsabilidad de la iglesia o del Estado? El Estado. El Estado, y la iglesia está para ayudar ese esfuerzo. Pero muchas veces uno se siente que voluntad hay, pero a veces no hay una política en la cual todo el mundo, ¿verdad?, hayan accesos para todos. Y en Estados Unidos las iglesias tienen exoneraciones para comprar con tal que se lleven las cosas como debe de ser. Todas las iglesias, todas las confesiones tienen para hacer el bien y mandar sus informes a quien corresponde. Entonces yo creo que estos chicos los veo así, ¿verdad?, como un problema de nuestra sociedad que nosotros mismos lo hemos permitido. Y ellos, heridos de corazón, buscan cómo llenar el vacío de su corazón porque no saben de Dios, no saben de nada, sino que tienen que robar, tienen que asaltar para poder. No es que estoy pidiendo fomentar eso, sino y porque la utilización no hay de una drogas. salida. Exacto, no hay salida. Están acorralados, no hay salida. Y a veces hablamos de ellos, pero ¿qué hacemos por ellos? Somos indiferentes como sociedad y como Estado. Y eso tenemos que cambiarlo. Y eso es parte de lo que hay que luchar y aprovechar estos escenarios donde se está discutiendo la lectura de la Biblia en las escuelas, también abordar ese tema de la responsabilidad social, el rescate de personas que están en la drogadicción, de personas que están en la delincuencia, personas que no tienen la oportunidad de salir de donde están si no es a través de una iglesia. Así es. Entonces, todos esos temas hay que abordarlos para que como Estado incluso tome las decisiones correctas y agarremos y nos unamos todo en conjunto, la sociedad, las iglesias, el Estado, para hacer un esfuerzo común, en una sola dirección. Exacto. Para que pueda dar y verse los resultados. Es correcto, y yo digo que de esa manera tendremos otro tipo de jóvenes y ve que hay oportunidades, muchachos intelectuales, como becarlos. También hay niños muy capaces. Nosotros hemos graduado como 5 abogados del hogar de niños y veo que son muy capaces, pero ¿por qué andamos buscando becas internacionalmente para ir allá? Y digo yo, y los niños de acá, de pocos recursos, que no tienen papá, o los papás no están acá, están con la abuela. Hay una serie de cosas que hay que estudiar. Yo les digo, ¿por qué se van? Aquí no hay oportunidades. Y ojalá que este gobierno sepa que aquí hay un problema, casi más de 1 millón de personas desempleados. Y hay que crear oportunidades para ellos, para que no tengan que irse de su país, sino que haya oportunidad aquí en el país para todos ellos. Yo creo que esto es de todos, un esfuerzo de todos. La iglesia lo hace. Por eso nosotros estamos a que se extraiga de la Biblia, ¿verdad?, sus valores, sus principios, los mandamientos, y va a ver que usted en pocos años se va a ir viendo el cambio, pero también abriéndoles oportunidades a ellos, de beca. Yo vi un informe de ASJ, porque hemos apoyado mucho a ASJ también, que cuánta cantidad de niños que no van a la escuela,
¿Qué futuro les espera a estas personas? Incierto Difícil. totalmente. Entonces hay que apoyarlos, hay que sacarlos de ahí, hay que prepararlos, hay que darles oportunidad y hablar, ¿verdad? Y hablar con los padres, que no solamente es traer a los hijos. No, va a tener los hijos que quiera, 10 hijos, 11 hijos, 12 hijos. Hay que hacerse responsable. Hay que ser responsable. Yo voy a tener con los hijos que pueda tener y mantener y cuidarlos y protegerlos. Y eso, en ese caso también sería, pastor, en el abordaje de la discusión de este tema, donde los niveles que ustedes tengan que discutirlo, también el devocional, como usted dice, que sea prácticamente obligatorio para los diputados, para que los oriente en la ética, en la moral, en las buenas costumbres, en la responsabilidad que tienen de hacer las mejores leyes para el país, en relación a la educación, salud, etcétera, que está en la Biblia. Sería bueno que ustedes que están en eso, que cuando los llamen a hacer esas discusiones, ustedes también expongan ese tipo de situaciones para que el cambio que se va a dar en las generaciones venideras también se empiece a dar en las generaciones actuales que están tomando las decisiones en el país. Sí, porque hay una generación que ya se ha perdido, están en las cárceles, están muertos, pero cambiemos eso, porque vemos algo normal, 2, 3, 4, 5 muertos. ¿Cómo va a ser algo normal para nosotros? Sí. ¿No? ¿A dónde está toda la sensibilidad? Y hay que operar en base a eso. Hay delincuentes, como yo vi los otros días, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el diario, de unas armas, pero de alto calibre, que en San Pedro Sula detuvieron. Entonces, pero ni el ejército tiene eso. Entonces, ¿quién ha permitido todo eso? ¿De dónde trajeron todas esas armas? Entonces, hay que pensar en Honduras, en el bien común, y tenemos que cambiar el país. Y yo digo que todo se cambia cuando los principios y valores comienzan a gobernar a nuestro corazón. Cuando yo sé que es malo tomar lo que no es mío, cuando no debo hacerle daño a mi prójimo. Y ahí comenzamos a construir, a ser solidarios, empáticos, a pensar en el bien de los demás, no en lo mismo, buscar los consensos para llegar a los acuerdos, recordar quienes nos gobiernan que todos somos Honduras, no solo alguien en particular, todos somos Honduras. Y para arreglar un país todos podemos sumar y hacer nuestra parte. De acuerdo en la instancia donde estemos y donde desarrollemos, podemos hacer mucho por este país. Cada quien en el área que le compete hacer, mucho mejor de lo que se hace. Sí. Y qué cosa realmente podría cambiar a un pueblo como este, que es un pueblo noble, hombre, un pueblo aguantador, un pueblo sencillo, que ha sufrido, sencillo, y que hemos visto cómo nos pisotean aquellos que han estado acostumbrados a ejercer el poder y saquear el país, y que definitivamente cómo va a ser posible que no hayan becas para nuestros niños cuando son cantidades terribles las que no sé si estoy hablando de publicaciones, las cantidades terribles que se gastaron en el 2022, 23, 24, 25 para alquiler de vehículos de lujo. Y eso solo en los vehículos. Hay los viajes, los costos que relacionan con eso, los viáticos. ¿Cuántos miles de millones se votaron en eso? ¿Por qué no se pueden utilizar para becas para los niños? Eso sería algo extraordinario. ¿Se imagina esa cantidad usted, pastor? Wow. ¿Cuántos niños tendríamos? No, ahí se les da la beca al 100% de los niños del sistema educativo público. Sí. Al 100% de los niños les daría beca. Así es. ¿Verdad? O se generaría empleo para que los padres, por ejemplo, tengan la oportunidad de darles merienda, mandarlos con merienda a la escuela, que no vayan hambriando, que no vayan con el estomaguito vacío. No, yo le digo a usted que este gobierno tiene una oportunidad, pero una gran responsabilidad. Sé que no es fácil por la situación de las cuestiones que cómo dejaron el Estado, pero que se vea que se están haciendo un esfuerzo grande, ¿no? Grande en el hecho de que
y que sea real todo lo que se dice, no solo que sea superficial, sino profundo. Dijeron que no les iban a alquilar más vehículos pesados a los congresistas, pero que sea real. Entonces entonces ya el pueblo siente, ¿verdad?, que no solo ellos sufren, mientras otros comen manjares, ellos con tortillas con frijoles cuando se puede, o comida que bota a alguien y se la comen de la calle. Eso también a mí me parte, ¿me entiendes? Y uno dice, no, tenemos que cambiar este país. ¿Y quién? Nadie lo va a venir a cambiar, somos nosotros. Por ejemplo, a los diputados que tienen un seguro de vida, se llama, un seguro de vida, un seguro de salud, donde van a los hospitales privados, e incluso en algunos casos en extranjero, para ser atendidos, cuando deberían de probar la atención en el Seguro Social y en el Hospital Escuela, el Mario Catarino y todos los demás, para que ellos a través de ese sufrimiento hagan los cambios en el sistema de salud. Correcto. Esa es la única forma de que realmente el sistema de salud pueda cambiar, que nuestros funcionarios, en lugar de irse a un hospital privado, utilicen los hospitales públicos del sistema y los hospitales del Seguro Social para que vean las necesidades. Y yo creo también otra de las cosas, doctor, es que debe de haber personal altamente calificado, ¿verdad?, dependiendo de la área donde se coloque, y que también sea un hombre o mujer con valores y principios, y que alguien observe todo eso, que hayan comisiones de transparencia que revisen todo el actuar del funcionario público. Definitivamente. ¿Entiendes? Y así vamos a ir cambiando, que haya transparencia, rendición de cuentas. Pero no, aquí hay demasiadas leyes ya, doctor. El problema es que se cumpla, que se someta lo que se ha dado, que se cumpla, que todos lo cumplamos, y creo que así construimos un mejor país. Yo digo que deben de haber oportunidades así para gente que se ve que trabaja, que le den oportunidades para cambiar el rumbo de este país. No importando a qué país, a qué partido pertenezca. Si tiene capacidades, bienvenido sea. Realmente eso es lo que esperaríamos como ciudadanos comunes y corrientes, de que las cosas sean en ese sentido, ¿verdad? Y creo que valdría la pena como país, como después de un largo sacrificio que realizamos muchos de la sociedad civil, que de los medios de comunicación, que recibimos amenazas, nos coartó la libertad de expresión. Después de esa lucha que hicimos para poder estar en un momento como este, después de un proceso electoral muy tortuoso, muy atacado para que no se diera y continuaran los mismos que estaban en el poder, pero que defendimos la patria. Y en ese sentido creo que tenemos también la oportunidad de reclamar y de pedir que las cosas las hagan bien, para no estar dentro de 2 o 3 años más en esa misma situación crítica de ver cómo defendemos al país. Sí, porque se enfría la inversión, no hay inversión cuando la gente ve que no se va haciendo nada, entonces se va enfriando, no quieren invertir, quieren irse a otro lado porque no hay seguridad jurídica. Entonces es importante lo que usted dice, ¿verdad?, que se vea, pues, que se vea realmente que se quieren originar cambios, encarrilar a un país donde todo el mundo sepa hacia dónde vamos, ¿verdad?, y que es el sacrificio de todos. Entonces eso es elemental, y yo creo que todos de donde nos encontremos estamos dispuestos a colaborar y a dar nuestra cuota. Por ejemplo, digo yo, imagínense tantas brigadas que vienen. ¿Por qué no hacerse a través de la Embajada de Estados Unidos con estas brigadas que vienen de los Estados Unidos, que están viniendo en cantidades de gente que venga a operar, de gente que venga los labios leporinos, muchas operaciones de brigadas que vienen de Estados Unidos? Entonces, bajaría la moral quirúrgica. La ayuda que dan, por ejemplo, nuestros pequeños hermanos aquí en la carretera Olancho, yendo para Talanga. Sí, conozco, en la venta. En la venta, sí. Extraordinario las operaciones que hay ahí. Excelente. Sí. Yo conozco ahí desde mucho tiempo antes, de cuando era estudiante, visité nuestros pequeños hermanos y definitivamente yo miré un buen
número de niños y jóvenes que Y jóvenes rescataron. restauraron, sí, yo observé muchas operaciones que han hecho personas, no sé la tendencia del país, será que falta hierro, ¿sabes? De muchas operaciones en las rodillas, de gente que, wow, yo tenía un hermano ahí que aquí no, en el Seguro Social no había, decía que era difícil la operación, y se estuvo esperando 6 meses y oramos a Dios y le dieron la oportunidad. Mira cómo camina bien ahora. Excelente. Si usted no compra los insumos, va a ser difícil que le hagan eso. Sí. Y todo eso se necesita regular y se puede regular. Hombre, si hacemos las cosas bien, el país se puede mejorar. Lamentablemente difícil, pero no imposible. Pastor, nos gustaría escuchar sus palabras finales, pero antes o después, como usted crea conveniente, una oración para podernos retirar. Sí, no, gracias, doctor. Son importantes estos diálogos que usted desarrolla. Dialogando, se conversa y la gente se le lleva un mensaje de esperanza, ¿verdad? De aliento. Y yo creo que como iglesia, yo creo que hemos crecido, ya andamos casi en los 2 millones y más de personas que creemos en Dios. Creo que como unas 5 o 6 millones de personas que creemos en Dios. Que se les abran las oportunidades. En el pasado, doctor, hasta en los hospitales no podíamos ir porque nosotros llevamos colchas, llevamos comida, llevamos eso, y se han ido restringiendo con el tiempo. Y la iglesia lo que busca es servir. Servir. Aún a la gente que lleva a sus familiares que está ahí, que no ha dormido, nosotros le llevamos café, pero a veces se va restringiendo todo eso. Yo digo, si el Estado no cumple, que nos permitan que nosotros le ayudemos. Así es. Que se abran. Usted va a ver, se pasa por el Parque Central todos los fines de semana, hay alguien predicando. Que abran los espacios. Y ahí se van a regalar burritas, tortillas de harina con frijoles y huevos, que nos dejen servir, que si ellos no pueden bajar ese nivel, que le permitan a las iglesias católicas, adventistas, evangélicas, servir al prójimo. Bueno, y que no pongan tanta traba. El 24 de diciembre que tuve turno en el hospital, sí, una iglesia nos regaló unos tamalitos. Ahí. Nosotros fuimos a San Felipe. Yo recibí, un tamalito. Y fueron a la sala de oncología. Sí, ahí estaba yo en la sala de oncología viendo pacientes en ese momento cuando me dijeron, ¿quiere que le...? Claro que sí. 1800 nacatamales. El 24 de diciembre nos tocó turnar, ahí estuvimos en el hospital. Bueno, para que y recibimos un tamal de ustedes sin saber que eran ustedes. Sí. Sabroso y gracias. Y es que lo hacemos no para que nos vean, no para que lleguen cámaras, sino porque sirviendo a los demás también servimos al Señor. Porque el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo lo comento aquí porque sin saber que era usted, imagínese. Sí. Y yo ahí estaba y lo recibí, sin saber que era usted. Hasta hoy lo publico, incluso lo digo aquí. Sí. Una oración, pastor, para poder... Gracias. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado con el doctor Portillo, Dios. Poder analizar todas estas cosas. Y el propósito, Dios, tú lo conoces. Enseñar principios, valores, a defender a la edad de los niños, instruirles el temor del principio del Señor. No es doctrinarlos en nada, es acercarlos a ti que eres el dador de la vida. Y todo lo que tú hiciste es bueno. Tú inspiraste esta palabra, oh Dios, a varios personajes inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra produce vida, nos nutre espiritualmente, nos hace hacer altos en la vida, Señor. Ayuda, Señor, a nuestra nación, a nuestras autoridades nuevas que han llegado, Dios. Que el principio del temor a Dios gobierne sobre sus vidas y siempre piensen en el bien común, que fueron colocados, que es una oportunidad, una responsabilidad de servir a los demás, no de servirse. Señor, que eso desaparezca. Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los injustos, el pueblo gime, Dios. Señor, que construyamos una nación llena de esperanza, una nación donde hay oportunidad para todos, Señor.
no porque tenga un apellido reconocido, no, el sencillo que hayan becas para aquellos niños inteligentes, Señor, que puedan venir del sector privado. Hay muchas organizaciones que dan becas, Señor, que se apoye todo ese esfuerzo, que permitan que las brigadas médicas de las iglesias, Señor, lo hagan con mucha apertura, Dios, porque sí hay una mora enorme, Dios, en el país, pero juntos, Señor, puestos de acuerdo, lo haremos y tendremos una mejor nación en el temor de Dios. Dios bendice a Honduras, bendice a nuestras autoridades que comienzan y bendice a todas las familias, bendice a los niños y bendice a todos aquellos que preocupan hacer el bien cada día en esta nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, doctor. Gracias, pastor. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa unidos en diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.